Bueno, seamos bienvenidos una vez más todos a la casa de nuestro Dios. También saludamos a nuestros hermanos que están conectados en línea, o como siempre digo, que los que después van a escuchan la enseñanza, el servicio de esta tarde. Le voy a invitar a que busquemos el libro de Santiago 1, del 2 al 8. Y la meditación de esta tarde es: ¿falta de sabiduría? ¿Falta de temor? Es una pregunta. Amén. Santiago, epístola del apóstol Santiago, versículo 2 al 8. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites una vez más poder, Señor, presentarnos delante de ti. Queremos disponer nuestro corazón. Atamos y sujetamos todo aquello que se quiera levantar, Señor, para estorbar el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Y la meditación, porque es meditación de esta tarde, se centra en esto, en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ese es el tema principal. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice una versión: si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos y sin reproches, y les será dada. Entonces, fíjese que estaba meditando y me llamó la atención porque ¿qué tenía que ver, dije yo, la falta de sabiduría con el versículo el anterior? Aunque yo siempre le he dicho, cuando vemos un versículo, veamos el contexto, porque se dan a malas interpretaciones cuando agarramos un versículo sin el contexto. Hay que ver. Entonces yo decía, falta de sabiduría, y dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, fíjese que viendo por allí, paciencia, está hablando de alguien que es, bueno, viene de la palabra griega hupomone, con J, hupomone, y es perseverante, resistente, o alguien que tiene un aguante alegre, como lo muestra. Entonces, aquí llama la atención cómo el apóstol Santiago une las palabras y las frases claves, cómo lo va hilvanando, ¿verdad? Y en el versículo 3 enfatiza la palabra perseverancia. Y dice en el 3, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y paciencia es perseverancia. Perseverancia. Amén. Entonces, ahora, quiero ir poco a poco
ir explicando, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ok, ¿y la fe cómo es que se adquiere? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, sabiendo que la prueba de lo que usted y yo hemos escuchado y la prueba de lo que usted y yo hemos llegado a comprender va a ser probada. Y vamos a ver si es verdad que somos perseverantes. Y vamos a ver si de verdad tenemos aguante. Y vamos a ver si la palabra que hemos recibido, no por una vez, por mucho tiempo, de verdad se hace vida en nuestros corazones. Y después dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la prueba de lo que yo he recibido produce perseverancia. Y la perseverancia, oiga, el 4, mas tenga la paciencia o perseverancia su obra completa en nuestras vidas. Quiere decir que no solo es el hecho de tener un conocimiento de la palabra, porque usted y yo podemos tener conocimiento, pero eso no significa que la vivamos. Usted y yo podemos tener conocimiento si no recuerde el caso del eunuco y Felipe. El eunuco no era una persona, digámoslo así, no era una persona torpe, no era una persona que no sabía, era una persona estudiada, preparada. Y él viendo, le dice Felipe, ¿y entiendes lo que lees? Y dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me la explica? Entonces, el eunuco que tenía, ¿qué? Conocimiento. Pero mientras no la comprendiera, no podía haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros tenemos conocimiento, pero no hay un cambio? Ya lo vamos a ver. Me estoy adelantando un poco. Y fíjese que, porque dice el versículo 4, dice paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Oiga, mire qué increíble. Entonces, escuchamos la palabra y de escuchar la palabra tenemos fe. Pero esto que hemos aprendido se ha puesto a prueba para que seamos perfectos. Una obra completa, perfectos y cabales. Y oiga lo que dice aquí, sin que os falte cosa alguna. Y por eso, oiga cómo es que, bueno, yo le decía, la forma en que el apóstol Santiago escribe, usted se puede dar cuenta cómo va hilvanando un versículo con el otro. ¿Y cómo termina el 4? Sin que os falte cosa alguna. ¿Y cómo comienza el 5? Si alguno de vosotros tiene falta, si alguno de vosotros carece de sabiduría, si a alguno le hace falta, la pregunta es, ¿nos hace falta? ¿Ya se hizo la obra completa? ¿O no hay una obra completa en nuestra vida? ¿O será que todavía la obra no ha comenzado? Entonces viene aquí y hay tres cosas. Uno es necesidad. La frase, si a alguno de vosotros le hace falta sabiduría, es la primera parte de una oración condicional. Fíjese que aquí Santiago está siendo muy diplomático. No está siendo, ¿cómo decirle? No está siendo muy tosco. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo sé que usted, hagamos de cuenta y caso que el apóstol Santiago se está dirigiendo a mí y me dijera, yo sé que tú, Eduardo, no lo admitirías, pero necesitas sabiduría. El apóstol Santiago toca un problema delicado en muchos de nosotros que somos creyentes. Y es
que creo que a ninguna persona le gustaría oír que le digan que es torpe o estúpida, que viene de estupor. Amén. No estoy diciendo estúpido en el sentido de golpear, ofender. No, porque el estupor nos hace perder muchas veces. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan que cometemos errores? A nadie. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan que somos necesitados? A nadie. Porque el orgullo puede más. Entonces, fíjese que el apóstol Santiago nos está diciendo de una manera muy delicada: usted y yo no admitimos que nos falta sabiduría. Usted y yo no admitimos que hacemos las cosas muchas veces a nuestra conveniencia. Que nosotros marcamos el paso de nuestro futuro y que nosotros marcamos el paso de nuestras vidas. Por naturaleza nos creemos independientes. Por naturaleza, hasta que ya no podemos, vamos y buscamos ayuda. Pero es porque ya topamos. Es porque ya tratamos de hacer las cosas. Hasta que ya se nos acabaron las opciones, vamos y pedimos ayuda. ¿Cuántos de nosotros no deseamos resolver nuestros propios problemas? ¿Y cuántos tomamos nuestras propias decisiones aún en contra de lo que la palabra puede decir? ¿Por qué? Porque mire, muchas veces, ¿verdad que todos le damos una interpretación a la palabra? Y llegamos a decir, es que yo la veo de esta manera y yo la veo de otra. Pero le voy a decir algo. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, es suficiente como para que Él nos diga si algo es bueno o algo es malo. Simple. Amén. Entonces, por naturaleza, el hombre es independiente. Por naturaleza, desea resolver sus propios problemas y por naturaleza le gusta tomar sus propias decisiones. Entonces hoy entiende cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿no será que el apóstol Santiago quiso decir, y si alguno de ustedes es torpe y no lo quiere admitir, pídala a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en algo y nos seguimos equivocando? Y el mundo tiene una canción, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y nos volvemos a dar otra vez. Y nos volvemos a dar otra vez. Y son años en el cristianismo. ¿Sí? Son años en el cristianismo. Y hay cosas en nuestra vida que no cambian. ¿Por qué será entonces? El hombre debe de superar su orgullo para admitir que necesita sabiduría. El primer obstáculo que nosotros tenemos para ser completos y cabales, porque ahí dice la palabra en el 4, ¿verdad? A fin de que seáis hallados perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es el orgullo. Hay algo que usted y yo tenemos que nos quede bien claro, y es que la sabiduría no es algo que usted y yo poseemos, sino le pertenece a Dios, ya que es una virtud divina. Podemos tener conocimiento, podemos ser inteligentes, pero eso no significa que seamos sabios. Y aquí el propósito es que seamos sabios. ¿Por qué? Porque dice en los proverbios, el sabio ve el mal ¿y cuántos de nosotros hemos visto el mal y no nos hemos apartado? Entonces, Santiago, no sé qué estará viendo
porque en el 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud a todos. Pero, ¿qué será que habrá visto Santiago y veía que tal vez los hermanos, las iglesias iban por otro camino que no era el correcto? O veía que habían muchos problemas en la iglesia o personas con muchos problemas. Y entonces, dice él, ¿no será que te falta sabiduría? ¿No será que les hace falta sabiduría? Entonces, el primer obstáculo que usted y yo tenemos es superar nuestro orgullo para admitir que necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque vuelvo otra vez a decir, ¿quién de nosotros va a admitir que es torpe? Nadie. Porque de hecho, solo de pensarlo nos sentimos ofendidos. ¿Qué pasaría si alguien evaluara nuestras vidas y el resultado fue, usted es una persona torpe? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Ofendidísimos. Yo me recuerdo, y la verdad que fue algo que muy duro para mí. Yo me recuerdo que cuando yo estaba, no sé si ya lo he contado, sí, pero déjeme contárselo otra vez, como siempre. Cuando yo estaba pasando de 9º grado a bachillerato, cuando yo iba a estudiar bachillerato, me hicieron un examen de actitudes y aptitudes para ver qué bachillerato me convenía y qué no sé qué. Entonces, me lo hizo, por cierto, una hermana, una persona muy inteligente, muy capaz. Y entonces me lo hizo, me hicieron uno en el colegio, pero me confundió más y vino esta hermana, que muy buena en su profesión, me lo hizo. Y pues para eso están también los profesionales, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que dio el diagnóstico de cómo estaba yo. Y en el diagnóstico, ahí salió las carencias que yo tenía. Entonces yo me recuerdo aún ver a mi madre bien triste, pues, por todo lo que decía allí. Hoy me puedo reír, en el momento uno se siente mal, porque le hace falta esto, le hace falta esto, le hace falta esto, entonces tiene que... Y fíjese cómo son las cosas. La hermana dijo, mire, él tiene que buscar, de preferencia, dijo, un bachillerato que sea técnico. Tiene más habilidad para eso. Y en el momento, pues, uno siente la pedrada bien feo, ¿verdad? Pero fue el consejo acertado y también la decisión correcta. Porque yo hubiera dicho, no, voy a estudiar físico-matemático que había en ese tiempo. Y no era lo mío para físico-matemático. Entonces, gracias a Dios que en el colegio donde yo estudiaba, había un bachillerato en computación. Y entonces, yo hasta ahí no sabía qué eran computadoras. Y del bachillerato en adelante, a mí se me abrió un mundo muy grande y de lo que estudié, de lo que trabajé, de lo que sé. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo digo, no? Porque, le voy a decir, ¿por qué le digo esto? Porque yo me recuerdo que uno era bien clasista. El que estudiaba un bachillerato técnico se miraba de menos. Se lo digo porque así se miraba. Uno llegaba, estaba estudiando y uno decía 9º grado. Y para uno, el que estudiaba un bachillerato técnico, que como por la inmadurez lo que hace, ¿verdad? La inmadurez lo que hace. El bachillerato técnico era para la gente pobre o la gente de institutos, no uno de colegio que era privado. Mire qué inmadurez, lo que uno aprende pues con sus compañeros, ¿verdad? Y entonces para mí al principio era como así, como no, es que yo estoy estudiando. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado otra cosa? Cualquiera que admite la necesidad de sabiduría, si usted llega a comprender que, usted y yo llegamos a comprender que nos hace falta de sabiduría, entonces aquí dice, pídasela a Dios, que Él la da.
en abundancia y sin reproche. Y ya vamos a ver, porque la otra palabra que me llamaba la atención era, ¿y por qué reproche? Es decir, ¿por qué reproche? Porque la sabiduría le pertenece a Dios. Entonces, Santiago dice, si alguno de vosotros carece, le hace falta sabiduría, vaya y pídasela a Dios. Él podría haber dicho, todo el mundo carece de sabiduría. Y es cierto, todo el mundo. Pero otros ya han aprendido la lección y han encaminado su vida en el camino correcto. Por eso dice, alguno de vosotros, ¿para qué? ¿Por qué Santiago dice alguno de vosotros? Porque lo que él hace es que nos da la posibilidad de que cada uno pueda examinarse. Usted en esta noche, usted en esta tarde, usted puede examinarse ahí donde está en su casa, aquí donde estamos. Podemos examinarnos. ¿Me hace falta sabiduría o no? Y dice Santiago, si le hace falta, mire qué importante, nos lleva a examinarnos. Nos lleva a examinarnos. El orgullo no permite que nos examinemos. El orgullo siempre va a decir que estamos bien. El orgullo va a decir que todo está correcto. El orgullo va a decir que no necesitamos de nadie. El orgullo va a decir que no necesito leer la Biblia. El orgullo va a decir que no necesito cantar, orar, que no es necesario congregarnos tanto. Eso va a decir el orgullo. Pero el Espíritu va a decir, bienaventurados los faltos de sabiduría, porque estos van a buscar más de Dios. Y eso debería de ser en nuestras vidas. Entonces, el examinarnos nos puede llevar a la conclusión de que necesitamos sabiduría. Y seguir el consejo de Santiago en pedírsela a Dios. ¿Necesita usted sabiduría? Todos necesitamos sabiduría. Porque dice que la da en abundancia. Quiere decir que es para que todos los días le digamos, Señor, dame sabiduría. Pero hay que pedirla. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una necesidad y por orgullosos no hemos ido a tocar la puerta de alguien y decirle, necesito tal cosa? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado alguna situación dura porque no fuimos a tocar? Y después cuando contamos nos dice algún familiar, un amigo, algo, pero ¿por qué no me buscaste? Y tal vez nos reprochan, oiga, y nos reprochan. ¿Y acaso no somos familia? ¿Y acaso no tenemos confianza? Y uno dice, bueno, mire, la excusa perfecta, es que me daba pena. No, muchas veces no es pena, es orgullo. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos orgullo en pedirle a Dios sabiduría? Si tengo orgullo, entonces creo que ya lo sé todo. Creo que siempre tengo la razón. Creo que sé probablemente más que los demás. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Ya que Dios es la fuente de sabiduría. ¿Qué pasó con aquella mujer samaritana? Iba al pozo como figura. Solo que en la forma de ella se había casado 5 veces y estaba en el 6º. Yo siempre digo, esta mujer era valiente, era de admirarla. No solo decir, no, esta mujer tal vez era una loca. No. Era una mujer que no se había dado por vencido en buscar y sentirse amada. Y sentirse completa. Y cuando llega el Señor le dice, esto y esto. Se le olvidó el cántaro, se le olvidó el agua.
Esta mujer, por pena ante los mismos samaritanos, iba a la peor hora a traer agua para que nadie la juzgara. Porque es muy interesante a qué hora iba a traer agua. No era a la hora que iban todos, no, porque no era bien vista. Pero ese no es el tema hoy. ¿Y qué pasó? Conoció a Jesús y fue la fuente que ella necesitaba. ¿Qué es la sabiduría? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento buscan explicar este término, ¿verdad? Salomón lo expresa con un paralelismo típicamente hebreo y dice, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la comprensión. Hagan un favor, acompáñenme a Proverbios 2:6. Lo vamos a leer. Proverbios 2:6. Amén. Dice, oiga lo que dice Proverbios 2:6. Porque Jehová, oiga, porque Jehová da la sabiduría. Quiere decir que la sabiduría no se puede, oiga, no se puede por un método humano. Esta sabiduría, amén. Porque Jehová da la sabiduría, oiga, y de su boca viene el conocimiento. Toda la palabra es inspirada por Dios y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Salomón equipara a la sabiduría, oiga, con el conocimiento y la comprensión, con el conocimiento y la inteligencia. Además, en el Nuevo Testamento se ve manifestado que el cristiano recibe sabiduría y que el conocimiento proviene de Dios. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Amén. Primera de Corintios 1:30 dice, oiga, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Está hablando a nosotros hoy, ¿verdad? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Amén. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Quién? Cristo. Dice, por Dios, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién? Cristo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Es cierto, nosotros establecemos una distinción entre sabiduría y conocimiento. Cuando decimos que el conocimiento, oiga, carece de sabiduría, es de poco valor. Oiga, repito, llegamos a la conclusión de que el conocimiento que carece de sabiduría es de poco valor. Entonces, ya me va a ir entendiendo poco a poco por dónde quiero ir. Yo tengo conocimiento. ¿Quién de nosotros no tiene conocimiento en el caso de la palabra de Dios? Pero ¿por qué nosotros no podemos cumplir la palabra de Dios? Y ese es el punto. ¿Por qué usted y yo fallamos en la palabra de Dios? ¿Por qué le fallamos al Señor? Porque ¿quién de nosotros no se congrega todas las semanas? ¿Quién de nosotros no escucha todas las prédicas? ¿Quién de nosotros no lee la Biblia, no tiene un devocional y aún así no llevamos una vida digna
apartado para Dios. Si la sabiduría, oiga, si la sabiduría es el uso correcto del conocimiento, la sabiduría perfecta que viene de Dios presupone un conocimiento perfecto. No estoy hablando un trabalengua, hermano. No se preocupe. Ahorita se lo quiero explicar. Mire, cuando usted y yo tenemos conocimiento de la palabra, pero no buscamos cumplirla, únicamente tenemos un conocimiento al cual no le sacamos valor. Entonces, cuando usted y yo tenemos la palabra, ¿sí?, pero no la vivimos, nunca vamos a alcanzar sabiduría. Porque la sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría se da cuando, a pesar de mis limitaciones o de mi pensamiento, yo trato de cumplir la palabra de Dios en mi vida. ¿Usted cree que el eunuco, después de haber sido bautizado, se fue igual? No. El eunuco recibió al Señor. Aceptó. Entonces, muchos tenemos conocimiento, pero somos inmaduros espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la queremos cumplir. Entonces, para ser maduros y completos, el creyente debe de cumplir la palabra de Dios. Amén. Ya que Dios no es parcial. Da a cualquiera, sin importar quién sea. Amén. Porque Dios quiere dar. Y esa es la característica de Él. Él quiere darnos sabiduría. Amén. Y sin cargo alguno, sin ningún costo. Amén. Ahora, por eso, ya que expliqué todo esto, ya que hice la introducción, dice otra vez, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y ahora quiero que me ponga mucha atención porque aquí es donde quiero entrar en el desarrollo. Acompáñeme a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. ¿Qué dice Santiago? Si alguno carece o falta de sabiduría. Y dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y oiga lo que dice. Los insensatos desprecian la sabiduría que es dada por Dios y la enseñanza que es el conocimiento que recibimos. Ahora, quiere decir que si yo uno o sustituyo, déjeme ponerlo así, Santiago está diciendo, si alguno tiene falta de temor de Jehová, ¿por qué no podemos cumplir la palabra de Dios? Seamos honestos. Porque en muchas cosas hemos perdido el temor de Jehová. ¿Cuántos pecamos conscientemente? Por favor, hermano, no lo estoy tachando de un pecador permanente. No, se me dio la palabra, es
de un pecador constante. Bueno, ahorita se me fue, se me cortó. Ahora, ¿no será que en algunas cosas hemos perdido temor de Dios? Y por eso no hemos alcanzado sabiduría. Como le digo, Santiago estaba siendo bien suave, bien delicado. En otras palabras es, ¿qué áreas no controlamos en nuestras vidas? Porque si yo tengo malos pensamientos y lo hago recurrente, le he perdido el temor. He perdido el temor de Jehová. ¿O acaso Él no sabe lo que yo pienso? Sí. ¿O acaso Él no sabe lo que hay en mi mente? Ahora va a entender por qué viene el Señor, por qué viene Santiago y dice, el cual da a todos abundante y sin reproche. Porque nos está diciendo, reproche es avergonzar, afrenta, deshonor, agravio. Dice el Señor, aquí lo que está diciendo Santiago es, el Señor nos dice, si tú has perdido el temor, pídeme sabiduría. Y no te voy a reprochar por todas las veces o por cómo has llevado tu vida. Mire, qué bendición para nuestras vidas. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid y pongámonos a cuenta. Y aquí no dice, y en Isaías 1:18 no dice, te voy a hacer pagar. No, si tus pecados fueren como la grana, como algo rojo, como la nieve, serán emblanquecidos. Está haciendo una invitación a que venga una limpieza. Entonces, ¿no será que nos falta sabiduría? Porque en algunas áreas de nuestra vida las manejamos y pecamos o pecamos deliberadamente, y eso nos ha hecho o nos ha restado sabiduría. Y Dios dice, te hace falta, ven y no te voy a reprochar por las veces que me ha fallado. Pero ¿cuántos no nos acercamos? Acercados confiadamente ante el trono del Señor. Entonces, el comienzo es temer a Jehová. Es una lucha. Por eso el Señor dice, pídela. Si mi problema es en mi mente y tengo malos pensamientos, en ese momento, Señor, ayúdame, ya no quiero pensar así. Pero dice, pídala. No nos hagamos el fuerte. No nos creamos que nosotros podemos hacer las cosas. No. Cuando venga malos pensamientos, ya sea un ataque de nuestra propia alma, el Espíritu nos avisa y nos dice, Eduardo, eso que estás pensando no es correcto. En ese momento yo voy a decirle, Señor, ayúdame, dame de tu sabiduría. Y esto empieza cuando deseamos cumplir su palabra y hacer su voluntad. ¿Cuántos decimos que nos cuesta cumplir o hacer la voluntad de Dios? Entonces aquí el Señor nos deja sin excusa. Y nos pregunta, ¿no puedes cumplir mi palabra porque te falta sabiduría? Sí, entonces pídemela. Vea la invitación que nos lleva Santiago es a examinarnos a nosotros mismos. Entonces pídemela porque no te voy a avergonzar. Oiga, qué amor del Señor. Pídemela porque no te voy a regañar. No, quiero ayudarte, dice el Señor.
Porque ¿quién se da cuenta cuando tenemos? Estoy ocupando como ejemplo, hay muchas cosas. Pero ¿quién se da cuenta cuando tenemos un mal pensamiento? Solo el Señor. Y entonces dice el Señor, no te preocupes, no te voy a avergonzar. Queda entre tú y yo, pero pídemela. ¿No puedes cambiar algo en tu vida? ¿No puedes vivir como mi palabra manda? ¿No será que nos falta sabiduría? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Santiago. Y dice, el cual da, oiga, primero, mire qué precioso, por eso siempre digo, veamos el orden. Dice, el cual da en abundancia. Y después dice, porque puede venir nuestra alma a decirnos, no, pero no la mereces. Y después dice, y sin reproche. Necesitamos sabiduría todos los días, hay en abundancia. Y el Señor dice, no te voy a reprochar. Ahora, seamos sinceros. Quiero ir terminando. Seamos sinceros. Porque, oiga lo que dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese es el panorama de muchos. Una vida de un lado para otro. Unos días están en lo alto y otros días están en lo bajo. Espiritual, en lo emocional, en lo anímico, en un montón de cosas. Porque dice el 7, oiga, por eso hay que ser sinceros, dice el 7. No piense pues quien tal haga solo de pedir. Ay, sí, hoy entendí. Hoy el hermano Eduardo explicó cómo era. Hoy entendí. Pero no es un deseo en su corazón. No es sincero. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor está esperando un compromiso en nuestras vidas. Y aquí dice, oiga, y termina el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nos vuelve a poner para que nos examinemos. ¿Quién de nosotros es constante? ¿Quién de nosotros no fluctúa por algún momento? Y muchas veces este versículo 8 se lo queremos poner a aquellas personas que vienen y no vienen a la iglesia, que aparecen. No. Este versículo también nos incluye a nosotros. Porque si hoy, porque es domingo, yo estoy con todas las pilas puestas y que feliz y que hoy es el servicio, voy a predicar, pero el miércoles hago algo, soy un hombre de doble ánimo. Y el Señor dice, ¿eres inconstante? ¿Eres de doble ánimo? ¿Has perdido mi temor? Dice, pídeme sabiduría y no te voy a reprochar. Y dice, yo quiero terminar leyendo Proverbios 1, dice, Proverbios 1:2. ¿Para qué es la sabiduría? Oiga, o los proverbios, para entender sabiduría y doctrina. Y recuerde que la doctrina es la que nos mantiene. Oiga, sabiduría que viene de Dios y doctrina, conocimiento, es la que nos afirma. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿No se ha dado cuenta que hoy los países hablan de justicia, juicio y equidad? Y ya estaba aquí desde hace muchos años. Ya está en la palabra del Señor. Ocupan las ideas de la Biblia para hacer sus proyectos sociales. Oiga, 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. 5, oirá el que la pide. ¿Y quién es?
El sabio. Oirá el sabio y aumentará, oiga, el saber. Quiere decir que cuando yo le pido sabiduría a Dios y Dios me la da, ¿es para qué? Para crecer espiritualmente. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian. ¿Cuántos de nosotros hemos sido insensatos? Porque tenemos el conocimiento, pero no es vida en nuestros corazones. O no es una secuencia. Ha sido inconstante. Una sube y una baja. Una vez uno y una baja. Yo me recuerdo ya terminé. Yo me recuerdo en mi juventud. Y lo vi después y lo he visto en mucho. Le voy a poner, no es contra ningún joven, porque yo sé que algunos, pero yo veía muchos jóvenes. Yo me recuerdo, porque yo pasé por eso. Y yo miraba a los jóvenes un domingo danzando, cantando, postrados, llorando, y a los meses apáticos. Y después otra vez, y de la misma manera. Y así también le puedo hablar de adultos. Probablemente no nos hemos cansado de vivir de esta manera inconstante en el caminar del Señor. Pero hoy el Señor, ni yo, ni nadie, nos viene a reprochar. Él nos dice, aquí está la sabiduría, es en abundancia. No te voy a preguntar, no te voy a juzgar cuántas veces has fallado. Solo quiebra tu orgullo y pídela. Hermanos, solo quebremos, hagamos a un lado nuestro orgullo. Porque el Señor está dispuesto a dárnosla en abundancia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y mire qué bendición, Santiago, sin que os falte cosa alguna. Nos falta hoy sabiduría. Hemos examinado nuestro corazón y hemos llegado a la conclusión que nos hace falta sabiduría. Pues pidámosela a Dios, la cual da en abundancia y sin reproche. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque una vez más vienes y hablas a nuestros corazones. Una vez más, Señor, entendemos de que nosotros te hemos fallado. Entendemos, Señor, de que no hemos hecho las cosas como deberíamos. Padre, perdónanos porque probablemente algunos no son días ni meses. Tenemos años de vivir de esta manera, inconstante. Pero el Señor en esta tarde no viene a ver cuánto le debemos. No. El Señor en esta tarde viene y nos dice, acércate a mí. ¿Cuántos tendremos ese problema de estar lejos del Señor y por eso hemos perdido sabiduría? Dice Isaías 1:18, venid luego. No tardemos. Dice Jehová,
y estemos a cuenta. Hoy es una buena ocasión para ponernos a cuenta. Venid rápido, venid pronto, no te tardes, no se tarde. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, si nuestros pecados fueren como algo que no se puede ocultar, ni limpiar, ni cambiar, como la nieve, oiga, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Padre, gracias. Gracias una vez más, porque nos haces un llamado. Una vez más nos dice, ven, pongámonos a cuenta. ¿Has pecado? No te preocupes. Aquí está el Señor. Ahí donde está usted está el Señor, no para reprocharlo. Crea, tenga fe, que aquí o allí está el Señor, no para reprocharnos, sino para que le digamos, Padre, me falta sabiduría. Padre, reconocemos que hemos sido insensatos, inconstantes. Y muchas veces nos hemos dado por vencido en algo en nuestras almas. Pero pida con fe, créale. No dude, no dudemos. Digámosle, Señor, dame sabiduría. Que tu espíritu me refrene. Que tu espíritu me guíe. Porque un día vendrán por nosotros. Y debemos de ser hallados completos, sin que os falte cosa alguna. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Con todo mi corazón, yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón, yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad y fuerte seré en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Llévanos con paz, con bendición hasta nuestros hogares. Padre, bendícenos en esta nueva semana que comenzamos. Que tu amor, tu misericordia no se aparte. Y también
Padre, te pedimos por esta nación. Señor, por todas las cosas que están pasando, que tú puedas tener el control de ellas. Padre, en todo esta convulsión que hay ahorita, Padre, por lo que ha pasado esta semana, que tú tengas el control. Tú tienes siempre el control. Tú sabes por qué permites las cosas, pero que tú tengas el control y que tú guardes también en completa paz nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.